Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy te voy a hablar acerca de duendes intrusos, entes nocturnos y habitaciones siniestras. Pero antes de empezar, permíteme decirte una noticia que te importa tanto a ti como a mí. Y nos importa mucho. Y es que el próximo jueves, el siguiente episodio, van a ser 400 episodios de Hablemos de lo que no existe. Y prepárate porque va a ser el episodio más aterrador y oscuro que hayamos tenido en todo el año. Pero que es un episodio sumamente oscuro y muy siniestro, es solo el preámbulo de lo que está por venir. Así es que antes de iniciar, yo te recomiendo algo. No se te ocurra apagar la luz, porque esta es una oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe, episodio 399. Comenzamos. Si yo tengo un enemigo en el mundo paranormal, es este que estoy a punto de hablarte, y son esas cosas a las que tú conoces como duendes. Ellos y yo no nos entendemos. De buenas jamás me he topado con uno, pero es que yo los tengo como enemigos por una razón específica. Y es que yo creo que de las historias más extrañas, oscuras, pero nunca buenas, tienen que ver con estos sujetillos. Y en esta historia te voy a contar uno de los encuentros más siniestros que me han mandado al canal, y tiene que ver con ellos. No le demos muchas vueltas, la historia es muy directa y le ocurrió a una chica que tiene un canal de TikTok. Si mal no recuerdo, ella se llama Gigi. Ocurre lo siguiente. El esposo de Gigi es una persona que le gusta andar por carretera. Tienen su vehículo familiar y ella, junto con su esposo, junto con su hijo, los fines de semana salen. El esposo de Gigi le tiene preparado una sorpresa que está muy buena, porque ha decidido que este fin de semana van a ir a una ciudad que está muy cercana a donde ellos viven. Es uno de estos pueblos mágicos, un lugar muy bonito, y van a pasar todo un día, pero a gusto. Van a ir a desayunar en familia, van a caminar por una plaza, y van a estar bien a gusto. Así es que cuando se subieron al vehículo ese fin de semana muy tempranito, iban muy ilusionados. Encendieron la radio en su vehículo, iban cantando algunas canciones, y mientras iban en el camino, a Gigi se le ocurre preguntar, oye, ¿pero a dónde vamos? Él le tenía toda la sorpresa preparada. Ahora tú lo sabes, pero Gigi no tenía idea. Y él le dijo, no te preocupes porque te tengo preparado todo un día de sorpresas. Cuando llegan a esta ciudad, ella está maravillada. Es un ambiente diferente, un lugar bastante más despejado, aunque es bastante urbano, es distinto de donde ellos viven. El ambiente, los árboles, la temperatura, todo ahí ha cambiado. El panorama es bellísimo. Así es que están, junto con su niño, muy a gustos, y lo primero que hacen es detenerse en una plaza y ponerse a caminar. El restaurante al que habían ido estaba todo lleno, así es que en lugar de esperar ahí 45 minutos de cola, de fila, mejor se fueron a caminar un rato para cuando regresan al restaurante 45 minutos después, los dos están sumamente hambrientos, el niño ya tuvo que comer un par de cositas porque estaba insoportable, y estando dentro del restaurante le están pasando de lujo. Pláticas entre los dos acerca de recuerdos, bellos momentos. ¿Dónde va a ser el siguiente lugar que tienen que ir a visitar?, dice Gigi. Y el esposo le dice, espérate, tranquila, si todavía no acabamos con esta excursión. Y ella, bueno, ya fuimos a varias partes, tampoco es como que haya tantas cosas que ver aquí. Y él dice, no, ¿cómo no? Estuve investigando. Y yo sé de cosas que te gustan, así es que hay un lugar por el que estamos viniendo específicamente y no es por esta comida. Después de que degustan los platillos, y Gigi no se le quitaba la sonrisa de oreja a oreja porque lo que comió esa mañana estaba delicioso. Muy probablemente el hambre tuvo algo que ver en esa sensación, pero Gigi, estando tan contenta, se le olvidó que su esposo le iba a llevar a un lugar especial. Por eso, cuando iban caminando, él por delante, ella detrás, agarrando de la mano a su niño, el cual iba caminando ahí por esta calle empedrada, los dos van por ahí, cuando el esposo de repente se detiene enfrente de una puerta de un local comercial y él, como si estuviera presentando algo en un show de circo, da un brinco y le hace ¡tarán! Y Gigi se le queda viendo y le dice, ¿qué te pasa? Y él dice, ¿llegamos? Y Gigi le dice, ¿a qué? Te dije que todavía no habíamos terminado la excursión. Mira, ya llegamos. Y ella cuando voltea, ve la puerta de un local más. No tiene nada de especial. Y le dice, no estoy entendiendo nada, ¿me puedes explicar? Cuando él abre la puerta, a veces las sorpresas no son como las esperamos.
porque Gigi apenas vio el interior, el cuerpo se le estremeció. Lo que vio al fondo de la tienda, que fue donde se posó su mirada, era una pared llena de duendes. Puras estatuillas de duendes donde el más bonito era espantoso y de ahí para peor. Ella ni siquiera quiere entrar con su niño. Su esposo se empieza a reír y le dice, oye, pues no, que muy gallita, se supone que te gustaban estas cosas. Y ella le dice, sí, pero aquí se siente medio extraño. Vamos, vamos, me dijeron que esta tienda es muy famosa. Su esposo se adelanta, toma al niño, se lo levanta en brazos, él camina dentro de la tienda y ella está estupefacta, impactada, está casi inamovible, porque está sorprendida pero al mismo tiempo tiene miedo, siente una vibra, siente algo ahí medio raro, pero finalmente decide que va a entrar en la tienda. Da unos pasos por un par de escalones, entra dentro del local y hay algo ahí que no le gusta. Rápidamente un dependiente sale detrás del mostrador, se acerca a la pareja y le dice, cualquier cosa estoy aquí para servirles. Ustedes díganme qué es lo que necesitan. Tenemos duendes, talismanes, estas fórmulas mágicas y podemos hacer cualquier tipo de encargo mágico que necesiten. También tenemos pedidos especiales. Ustedes acérquense y lo que necesiten estamos para servirles. Y Gigi se le quedaba viendo, pero se sentía muy incómoda. No era el tipo, no era el sujeto, era el lugar y específicamente la pared de los duendes. El papá, cargando el niño, va caminando directamente hacia la pared donde están los duendes. Voltea hacia esta chica y le dice, ven, ¿qué te pasa? Y entonces ella le dice, no sé, aquí se siente algo raro, no me gusta, porque tienes que saber que esa tienda sí tiene muchas historias. Ha habido personas que en el momento en el que entran el cuerpo se les queda congelado. Hay otras personas que dicen que es muy extraño porque en el momento en el que cruzan el umbral, la cabeza se empieza a sentir como que un poco turbia, como si las ideas no pudieran estar ahí fijas, ni pudieran tener control de ellas y empiezan a sentir que todo se revoluciona mucho. Hay personas que han sufrido mareos, hay gente que se siente observada y hay algunos que sienten que algo se les para detrás de la espalda y los está siguiendo durante todo el recorrido dentro del local. Lo que todos ellos, todos los que están ahí, te pueden decir y asegurar es que mientras estás en esa tienda, no te sientes solo y esa compañía no parece ser algo bueno. Gigi se siente asustada porque no sabe cómo expresar esto. Le va a tomar unos días masticar la situación. Solo está muy incómoda. Y entonces el esposo, en un arrebato, en un intento de hacer que ella se relaje y también como una forma explosiva de actuar intentando envalentonar a su mujer, empieza a decir, ¿qué? ¿A poco estás asustada por estos duendes? Si son piedritas, si son estatuas, es más. Voltea con el encargado y dice, ¿para qué sirven estas cosas? Y el encargado le dice, bueno, hay unos que nos traen cosas perdidas, otros de ellos son muy buenos para hacer que tu casa esté armónica, unos de ellos son traviesos. Y le dice, bueno, ¿y cómo se hace que funcionen o cómo se supone que funcionan? Dice, bueno, lo primero es que hay que invitarlos. Y el esposo al instante revienta sin escuchar más y voltea hacia la pared con el niño en brazos y dice, bueno, pues a todos ustedes les doy permiso de que hagan lo que quieran. Ahí tenemos a mí, a mi familia y a mi casa y ahí está para lo que gusten. Y voltea con su esposa sonriendo, con una cara de pingo, con una cara de ve lo que acabo de hacer. Y está pálida, con la boca abierta, con unas ganas de ahorcarlo ahí mismo. Se da media vuelta, sale del local comercial y detrás de él el esposo, y cuando pisa afuera, trayendo al niño que estaba muy inquieto, le dice, bueno, ¿qué pasó? Y ella prefiere ya no hablar nada. Es muy extraño, porque esas cosas son estatuas. Esas cosas están hechas tal vez de arcilla, de cemento, de cerámica o algún otro material, pero se supone que son cosas inertes. Por eso los siguientes días, en los que en la casa de Gigi se siente muy extraño, ella se lo va a dar o va a asumir que está sugestionada. Cuando las cosas empiecen a desaparecer en la casa y Gigi por la mañana se levante sabiendo que el día anterior antes de dormir, para poder hacer las cosas muy rápido en la mañana, había dejado las llaves donde siempre las deja, justo al lado de su bolsa, y una vez levantada en la mañana antes que su esposo llega a la entrada y se da cuenta que en esa mesa, que religiosamente deja todas las cosas ahí antes de dormir, está vacía, se le hace un poco extraño. Va y despierta a su esposo, no es algo que a ninguno de los dos les guste, su esposo bastante como noqueado porque no es algo que esté acostumbrado a hacer, levantarse tan temprano, le pregunta que qué ocurre y Gigi le comenta, oye, las llaves y la bolsa las moviste.
No las moví, deben de estar en la entrada. Es que ya las busqué y no están. Y sí deben de estar, tal vez estás media dormida. El dormido eres tú. ¿Dónde están las llaves y la bolsa? Y ella vuelve a salir rápida de su habitación solo para encontrar ahí, en la entrada, en el piso, las llaves y la bolsa, justo enfrente de la entrada. Un lugar donde nadie las dejaría. Un lugar que no es habitual para nadie, porque no estaban tiradas o aventadas. Estaban perfectamente acomodadas justo enfrente de la puerta. Los siguientes días, pareciera como si su niño tuviera más edad y fuera muy travieso, porque todo en esa casa se mueve del lugar. Si Gigi deja un peine o un cepillo arriba de la cómoda, menos de 10 minutos después, ese cepillo ya no está en esa zona y aparece en otra parte de la casa. Su niño está buscando el juguete que cuando ella le pregunta ¿dónde dejaste tu juguete? Y él señala la esquina de la cama, no aparece, para después aparecer arriba del refrigerador, donde nadie lo dejaría. La casa empieza a tener una sensación medio extraña, pesada, como un poco lúgubre. Y es ahí cuando ella se da cuenta, porque le ocurre algo bien extraño una mañana. Se levanta a las 6, hace luz, pero no hace tanta en ese momento. Así es que una vez que sale y se pone a caminar por las cuadras, empieza a iluminar bastante más. Y en el momento en el que regresa a la casa, porque llega, se da un baño y después ya va a salir a trabajar, en ese momento que abre la casa es muy extraño lo que ocurre. Es un fenómeno que no ha vuelto a vivir. Pero ella abre la puerta. Está, digamos, que dando la espalda al sol. En otras palabras, los rayos de sol entrarían directamente por la puerta, pero no ve que crucen el umbral de su puerta. Dentro de la casa todo se ve oscuro, como si fueran las 7, 8, 9 de la noche, antes de que esté totalmente oscuro. Pero no ve los rayos, no ve ni siquiera su sombra realmente reflejada en el piso. Sí la ve, pero es muy tenue. Es como si estuviera a punto de atardecer. Y es muy raro, porque se mete en la casa y hay 2 ventanas que dan en la misma dirección hacia donde ahorita debería entrar el sol. Sube las persianas, abre la ventana. Se ve igual de oscuro. Algo raro está pasando ahí. Va y le habla a su esposo y le dice, oye, la casa se siente muy oscura. Él se está saliendo de bañar, va caminando a la habitación en la que abrió las ventanas, la ve y dice, no, yo la veo normal. Y cuando abre la puerta, esta chica le vuelve a decir, oye, pero los rayos no están entrando. Y él le dice, ya déjame, voy al trabajo, son puras ideas tuyas. Después le va a confesar que él también veía la casa muy oscura, pero que en ese momento, como no había forma de explicarlo, y la iba a dejar en compañía de su niño, y no iba a poder estar acompañándolos, prefería no despertar más miedo, porque ya era suficiente el que había en la casa. Semanas y semanas de cosas extrañas, movimientos de cosas, pasitos en las habitaciones, y lo peor, risitas de lo que para ella eran como niños que venían de una habitación a la otra. El problema es que la casa está muy bien cerrada, en una colonia muy segura, con personas muy educadas. Ahí los niños no andan explorando casas que no son de ellos ni de sus familias. Y después de 3 semanas de ellos estar continuamente buscando cómo sanar la energía de esa casa, no sé si hicieron oraciones limpias, le hablaron a alguien o simplemente buscaron cambiar el mood o el ambiente, pero hasta que pasaron las semanas, el día en el que sintieron que la luz del sol entró, la casa se sintió tranquila y no volvieron a aparecer más voces. Qué extraño, ¿no? ¿Qué habrán sido? Tal vez fueron esos malditos duendes. Ten mucho cuidado con los perseguidores nocturnos, porque si te topas con alguno de ellos, deberías de tener este tipo de precauciones. Patricia tiene alrededor de unos 11 años de casada. Es una persona muy feliz, que se siente muy a gusto. El tema de lo paranormal no le resulta tan ajeno, porque en el tiempo de su infancia y de su adolescencia, en su familia ocurrieron un par de cositas, cosas que ella no quiere profundizar mucho cuando me envió la historia, pero que le quedaba claro que puede existir fenómenos ahí que no tengan explicación y que en ocasiones pueden llegar a ser peligrosos. Gracias a eso, estaba preparada para esta situación que casi nadie lo está. Ya han pasado, como te digo, entre 10 y 12 años de su matrimonio con Lalo. Los dos tienen una bonita relación, se llevan muy bien, tienen sus días y sus días. Patricia es una persona que es muy sonriente, pero tiene su carácter. Y ella, cuando está muy contenta y muy feliz, ¡wow!,
La casa se siente que vibra y canta. Oh, pero cuando está enojada, Dios mío, no hay luz en el mundo que levante esa oscuridad. Lalo, por su cuenta, es una persona que está como que más frívola, más superficial, no en un mal sentido, sino que le gusta estar como que en cosas más relajadas, no profundiza tanto en algunas temáticas, mantiene todo en conversaciones superficiales porque le gusta llevársela tranquilo en el día a día. Tienen buena relación, tienen muchas pláticas, salen a muchas partes y siempre cuando están juntos, tú verás ahí un par de enamorados que van de la mano, que van abrazados y los dos están muy contentos. Pero, por ciertas circunstancias en el trabajo de Lalo, los últimos 2 años han sido complicados. La parte de complicación del trabajo de Lalo es que viaja mucho, muchísimo, y eso es algo muy nuevo para la pareja. Antes, que pasaban como si fueran un par de tórtolos de muchos años, gran parte del tiempo junto, ahora la mayor parte del año están separados y son por ahí, tal vez una semana del mes, que sí tienen oportunidad de estar juntos, pero aún así tienen trabajos, entonces no se la pasan 24/7, solo a ratitos. Y esto ha sido un cambio que para ambos los ha llevado en una montaña rusa de emociones. Las cosas van bien en la relación, han tenido sus momentos, pero los dos a su manera han podido afrontar esto y como se quieren mucho, las cosas las han empujado para adelante. Por eso, no saben exactamente por qué comenzaron a ocurrir estas cosas. Fue hace no mucho, hace apenas 3 meses, cuando ya más o menos estaban medios adaptados, después de más de 1 año y medio, casi 2 años, a estar con esta situación de los viajes, que empezaron a ocurrir cosas raras en la casa y me dice Patricia, lo primero narrador que ocurrió fue algo muy raro. Te tengo que decir que yo soy una persona muy religiosa, pero bueno, religiosa a mi manera. Yo soy católica, vengo de una familia de seno católico. Mis padres son personas sumamente practicantes, que pudiéramos decir que en algunas ocasiones son hasta ligeramente fanáticos. Yo soy bastante más sobria. Digamos que tengo mis formas de llevar mi oración diaria o mis momentos en los que busco este contacto con Dios, pero es algo bastante tranquilo, se pudiera decir. Ahora que Lalo se había estado yendo de viaje desde el año pasado y pasabas mucho tiempo solo en la casa, le dije desde el primer año que me la pasaba con demasiada soledad y los dos convenimos en tener un perrito. El perrito, nuestro querido Dogo, es un perro salchicha súper lindo, súper hermoso, es bien bueno y cuando estoy solo en la casa siempre lo dejo entrar porque a Lalo no le gusta y se la pasa dentro de la casa dándole vueltas por todas partes y a mí me da mucha risa. Porque a veces ves la cabeza de Dogo, a veces ves las pompis de Dogo, pero raras veces lo ves completo porque siempre anda de un lado para otro, de un lado para otro. Y es tan inquieto que cuando lo escuchas caminar y te asomas, nada más ves las pompillas del Dogo que se está metiendo en alguna habitación. O ves la cabecita del Dogo que se asoma y me río y ya para cuando me di cuenta, ya lo tengo ahí encima. Pero Dogo es mi compañía, es mi compañero, nos llevamos súper bien y Lalo se la pasa muy bien con él. Pero para Lalo, Dogo su lugar es afuera de la casa. Está aferrado en el que no debe entrar en la casa porque la primera vez que lo dejó entrar a Dogo y lo dejó libre por ahí, 2 horas después estaba escuchando un tremendo como movimiento en la sala y cuando se asomó tiró el grito en el cielo. Dogo había hecho un agujero entre el cojín y el respaldo y se había metido dentro del sillón. No era nada más el destrozo, para sacarlo sin lastimar al pobre perro. Lalo tuvo que destrozar el sillón completo y sacarlo de ahí. Desde dijo, no, me va a salir bien caro cada una de sus excursiones y por eso lo tiene afuera. Bueno, Dogo es parte de la casa, Dogo es mi compañero, Lalo se había ido, iba a permanecer semana y media fuera de la casa y ahí es donde empezaron a ocurrir estas cosas. Lo primero que ocurrió es que, como te digo, cuando yo estoy sola en la casa yo sí meto a Dogo y no me echo destrozos. Dejé a Dogo en la casa, me subí a mi vehículo, me fui a una tienda de conveniencia porque necesitaba hacer algunas compras. Cuando regreso, ya era un poquito de noche. Mi cochera estaba apagada, no tuve la precaución de dejar las luces encendidas. Tengo un portón eléctrico, así es que abrí la cochera, meto mi vehículo y las luces dan de lleno con la pared de enfrente en la que tengo una ventana. En esa pared de enfrente, que está dentro de la cochera, es toda de color blanco y por la iluminación de los faros de mi vehículo quedaba aún como más blanca. Detrás de mí hay como un parquecito que tiene unas luces muy potentes. Y esas luces, cuando está a punto de anochecer y no hay más luces encendidas como muy potentes cerca, como las de mi faro o las que tengo ahí dentro de la casa,
cuando está apagado, se ve bien llamativo, porque si estás sentado dentro del vehículo, la luz te pega en la parte trasera de tu cabeza y se refleja tu sombra enfrente del auto. Entonces es algo que de repente te saca un susto, porque si no estabas preparado, apagas las luces del auto y de repente ves tu sombra centrada ahí enfrente y te saca el susto, se ve padrísimo. Para mí es como que el efecto especial que ya van 2, 3 veces que me asusta. Pero lo que me pasó ahora que Lalo no estaba, es algo que realmente me asustó. Cuando voy metiéndome en la cochera y apago las luces de mi vehículo, frente a mí sí está mi sombra. El problema es que al lado hay una sombra completa de alguien que está de pie ahí, afuera de mi cochera y está inmóvil. Me asusté. Los vecinos no nos llevamos así, nos conocemos todos, tenemos muy buena relación. ¿Por qué estaría alguien ahí fijo, de pie, a mis espaldas? Volteo rápidamente, solo para no toparme a nadie. Vuelvo a encender las luces de mi auto, pero fue como en reflejo donde volteé, las prendí. Regreso, veo otra vez la luz y me digo así de que tonta, apágalas para ver si se vuelve a mover, que veas la sombra. Y donde la apago, otra vez está ahí la sombra. Vuelvo a voltear, no hay nadie. Regreso la mirada y la sombra simplemente se va caminando a un lado. Me asusté mucho. No había nadie ahí, no había nadie que proyectara esa sombra, y sin embargo la estaba viendo proyectada en la pared. No estaba a lo largo del piso, solo estaba en la pared. Me asusté. No le di seguimiento, no vi si desapareció, si atravesó, no vi nada. Me asusté mucho. Me metí lo más rápido que pude a la casa. Cuando entré estaba Dogo ahí, echado en la puerta. Fui, lo abracé, lo noté nervioso. Prendí rápido las luces de la cochera para que esa cosa, sea lo que sea, como ya no verla, porque tal vez era mi imaginación o no sé. Y hasta después de eso me di cuenta que la cochera estaba abierta, no la había cerrado. Me tuve que salir al vehículo, pero con todo el miedo del mundo, lo más rápido que podía. Me metí al auto lo más rápido que pude. Agarré el bloqueador de sol, ya sabes, estas mirillas que se pueden subir y bajar dentro de los autos. La bajé rápido porque ahí arriba es donde tenemos puesto el control. Quité el control, me metí corriendo a la casa con la puerta del auto, que la cerré apenas con una pierna que estiré y le metí una patada. Y donde estuve dentro de la casa, me atreví a cerrar la cochera, pero no vi nada, solo estaba muy asustada. Dogo permanece nervioso toda la noche, se va a dormir conmigo, pero no ocurre nada más. Y dije, bueno, no pasa nada, son ideas mías. Al día siguiente, cuando estoy ahí en la casa, no le quise contar esto a Lalo, no le quise decir nada, pero al día siguiente hablé con unos vecinos. Fui y me puse a platicar como para estar como en armonía, más al día, saludarlos, ver que todo bien. Dije, no vaya a ser que alguien me haya querido decir algo y me vio toda paniqueada y por eso no se me acercó. Ideas que me quería hacer para no estar estresada. Después de eso, en la noche de ese día, yo me voy a la casa y en medio de la madrugada bajo las escaleras del segundo piso porque tenía mucha sed y no me había servido nada para tomar. Y cuando bajo las escaleras del segundo piso, llego exactamente a mi planta baja, al centro de la planta baja, y si volteo a mi mano derecha, veo la cochera, veo esta ventana, y hay algo que me llama la atención. Ni siquiera la quiero voltear a ver, tengo miedo, pero hay algo que me está llamando, es como si hiciera que volteara. Rápidamente volteo para toparme con una silueta de alguien justo fuera de mi cochera, observando hacia adentro de mi casa. Para que entiendas por qué me morí de miedo, narrador. Es porque no parecía la silueta de una persona. Imagínate que alguien se puso una sábana encima y entonces hace una curva de su cabeza hacia sus hombros y cae hasta los pies. Y eso es lo que estoy viendo afuera de mi casa. Me dio tanto miedo, pero a la vez me sentí que tenía que protegerme, que en lugar de huir de ahí, corrí directamente hacia donde tengo el switch de los focos de la cochera, los prendí todos a la vez y esa cosa frente a mis ojos desapareció. Era como si simplemente una sombra le hubieras echado luz y ahora ya no estaba. Me quedé fría, no me atreví a apagar los focos. Estaba helada, encendí todos los focos de la planta baja, todos los focos de la planta alta, se me olvidó servirme el vaso de agua, me fui a acostar y cuando me acordé que traía la boca seca, que tenía miedo, que quería tomar algo, me ganó el miedo, ya ni bajé. Me quedo con Dogo ahí en la casa. Está Dogo en mi habitación y lo noto menos activo, menos juguetón. Te digo que es un perrito que anda de aquí para allá y ahora estaba quieto. Si yo me movía de una habitación, se iba conmigo, pero si quería bajar las escaleras en la noche ya no me acompañaba y eso no es normal. Dogo primero baja las escaleras y después te espera a ver si tú también vas a bajar o no. Se activa muy rápido y ahora no, y lo sentía con miedo. Pasan no sé si 2 o 3 días más y yo ya le quiero decir a Lalo lo que estoy viviendo mínimo para que esté enterado
Pero una parte de mí me dice como que sea fuerte, que si nada más le digo eso lo voy a preocupar. Él está por viaje de negocios, si regresa por los negocios le puede ir mal en el trabajo, le pueden dar alguna sanción, una llamada de atención. Entonces decidí hacérmela fuerte y me acordé ahí de mis principios. Oye, rezar el rosario, pedir ayuda de Dios, no he hecho eso. Así es que comencé a agarrar un rosario que tenía añales, tardé muchísimo en encontrarlo, tenía al fondo de un cajón adentro de un botecito, lo saqué, me puse a rezarlo, me empecé a sentir tranquila. Pero te voy a decir algo, narrador, que me dio miedo. Y es que mientras lo rezaba, sentía que pasaba algo en la casa. No sentía que la casa empezara a tener paz. No. Sentía que algo malo que estaba dentro de la casa, de repente era como si mi casa aventara luz y lo rechazara e hiciera que se alejara. Y eso me dio mucho pavor. Era una sensación de una presencia maligna que se tenía que ir porque yo estaba haciendo eso. Me dio un miedo que no te puedo explicar. Lo más terrible pasó esa noche. Esa noche, justo antes de dormir, me pongo a rezar mi rosario, estoy en la cama, y de repente escucho cómo se abre la reja de abajo. Cuando se abre la reja me alegro. Es Lalo, ya llegó, se vino antes de tiempo, me trajo la sorpresa. Y entonces escucho la voz de mi esposo que le habla a Dogo y que le dice, Dogo, ¿cómo estás? Y justo después de eso, narrador, cuando volteo a ver a Dogo y veo que Dogo está sentadito en el piso, pero todo erizado y está empezando a gruñir en lo bajito como con mucho miedo y a la vez intentándose defender. Pero es que este perro no se puede defender ni de las moscas. Así es que yo estoy viendo al pobre Dogo y no sé qué hacer cuando escucho que la puerta de mi casa se abre. Y en ese momento yo siento que la sangre se me va al piso porque escucho la voz de Lalo que me grita, Patricia, ¿dónde estás? Ven, Patricia. Y en ese momento ya no aguanté. Le marco a Lalo por teléfono. En lo que voy abriendo la puerta del cuarto lentamente, narrador, estoy a punto de salir de la habitación. Apenas voy a poner un pie afuera cuando me paro en seco y quiero gritar. Lalo me contesta la llamada y con una voz de modorro me dice, ¿qué pasó, mi amor? Él donde estaban a las 12 de la noche, narrador, no tenía que preguntar nada, porque la voz que estaba abajo en el primer piso me volvió a hablar. Patricia, ven. Y su voz ya no era dulce, no era amable, me estaba ordenando. Y yo nada más le digo a Lalo porque me doy cuenta que no puedo hacer nada. Le digo, mi amor, ¿me puedes acompañar a rezar un rosario? Y él, en ese instante, creo que lo captó al momento, porque me dice, por supuesto, no tengo uno aquí, pero tú veme dando instrucciones y vamos ya, por favor, cierra la puerta. Yo creo que intuyó algo porque no le tuve que decir nada. Cerré la puerta, me senté en el piso, me pegué como de espaldas a la puerta haciendo presión con los pies porque escuché que venían los pasos subiendo rumbo al segundo piso. Lalo y yo estamos rezando ahí el rosario y cuando escucho que los pasos están llegando directamente a la puerta, empezamos con un gloria y cuando digo el gloria, Dogo empieza a gruñir más y siento otra vez esa sensación donde algo malo se acaba de ir de la casa. Ni un sonido más y yo, terminando el rosario, estaba con lágrimas en los ojos. No tuvimos que hablar más, era como si nos hubiéramos comunicado telepáticamente porque al día siguiente en un vuelo de emergencia él llegó a mi casa. Cuando llega Lalo, lo abrazo, le digo que si todo está bien, que porque llegó y me dice, no me tienes que explicar nada, yo sé que estuvo pasando algo raro aquí, te tengo que contar algo. Narrador, esto que te voy a decir es para que las personas tengan cuidado y cuando realmente estás conectado con alguien, y para eso es que las personas no fantaseen, a veces el amor no es perfecto, pero hay vínculos muy fuertes y cuando ese vínculo existe, a veces las cosas malas por ahí conectan uno con otro. Yo te digo que no sabíamos por qué pasaban estas cosas. Yo no tenía ni idea. No practicamos nada esotérico. No hacemos como cosas extrañas o que sean de invocaciones. Nada de eso. A lo mucho rezamos. Y jamás en la vida nos había pasado algo. Y como estamos como pareja, no. Pero Lalo me contó algo que me dejó fría. Resulta que me dice que cuando él se va en este viaje de negocios, en el momento en el que entra por la puerta de su habitación, sintió como un calambre le recorrió desde la base de la nuca por toda la espalda. La piel se le puso chinita y percibió cómo la habitación en la que estaba había como una presencia muy densa y oscura. Lalo no es una persona como perceptiva de esas cosas o que esté muy metida en ese tema, pero decía, ahí era imposible no sentirlo.
sentías que había alguien ahí y sentías como mucha tristeza, enojo, desesperación. Se tuvo que quedar ahí porque el hotel estaba completamente lleno, era temporada alta y no había lugar ni forma de moverse a otro, aparte ya era algo tarde, pero decía que esa noche le empezaron a pasar cosas. En esa noche, él dejó su maleta justo al lado de la puerta por si se tenía que escapar, por si pasaba algo, porque decía que sí sentía como mucho miedo al estar en su habitación. Y de repente vio cómo la maleta se movió solita. Y eso ya le dio muy mala espina, porque su maleta tiene en las ruedas unos seguros que impiden que se muevan por las rueditas, y los tenía puestos, y la maleta se movió. En la noche, después de que logró concebir algo de sueño, porque él no se iba a dejar espantar por eso, se despierta en medio de la madrugada cuando está escuchando pasitos dentro de la habitación, como si alguien estuviera caminando, pero no era alguien grande, era más bien como un niño pequeño. Y él dice que se levantó en la cama y dijo: a mí no me vas a estar espantando. Yo no sé quién seas ni qué tengas que ver con este lugar, pero en este momento yo estoy ocupándolo y te prohíbo que me sigas molestando. Y se puso a rezar. No sé qué oraciones dijo, pero lo que dijo es que se empezó a sentir como si el lugar se volviera amenazante en su contra. Y después él dijo: a mí no me vas a estar amenazando y me la voy a pasar toda la noche rezando, y yo sé que si tú eres malo o vienes de lo maligno, esto te va a hacer sufrir, así es que mejor vete de una vez. Y empezó a rezar y rezar y rezar. Y esa fue la primera noche donde apareció la sombra en mi casa. Creo que de alguna forma se conectaron. Porque Lalo se quedó con la duda de qué era exactamente lo que ocurría en esa habitación. Comenzó a preguntar. Él no es curioso y no es un preguntón como tu narrador. Pero aquí en este caso sí fue algo muy extremo lo que había vivido. Sí fue algo que no podía dejarlo pasar. Así es que al día siguiente le preguntaba a las chicas que trabajaban en el hotel, a los chicos que se encargaban de llevar maletas, y fue uno de ellos de los botones que le dijo: échame 500 pesos y te cuento. Y Lalo le dijo: oye, está muy caro. Y dice: sí, nada más que donde alguien se entere que te conté me corren. Así es que échame 500 y chitón. Chitón es una forma de decir como quédate callado, guárdate el secreto. Lalo le dice que está bien, finalmente conviene a pagarle 200 pesos y la persona le cuenta: en el cuarto en el que estás, hace tiempo pasó un accidente con una niña, se ahogó en tu bañera. Dice, y desde entonces nos cuentan que hay la presencia de la niña, pero te lo voy a decir acá entre nos, lo que está en ese cuarto aparte de la niña es algo malo. Y creemos aquí que es a lo que le llaman torturadores de almas, cosas oscuras que encuentran espíritus vagando, que los empiezan a utilizar como anzuelos para los demás. Así es que yo que tú no entro con contacto con esa cosa, y si puedes cámbiate. El resto de las noches me cuenta Lalo que estando ahí en su habitación, él se ponía a rezar, caminaba y rezara, estaba muy distraído de todas las temáticas del trabajo, pero había algo en su interior que le decía que a mí me podía estar pasando algo. Pero buscaba no tener mucho contacto conmigo, porque sentía que eso lo estaba vigilando. Y si notaba que empezaba a hacer contacto conmigo, se iba a meter, se iba a filtrar. Pero un día, muy temprano en la mañana, mientras se fue a bañar, empezó a hablar en voz alta y decir: bueno, ya falta nada más 5 días y regreso a casa, 5 días y todo va a estar muy muy bien. Ya voy a estar con Patricia, con mi amor, y cuando estamos juntos, ni que nos afecte. Y cuando volteó hacia afuera, hacia la regadera, que frente a la regadera había un espejo, dice que vio su reflejo como deformado, como si entre él y el reflejo hubiera un ser que era translúcido, pero era absoluta y completamente malvado. Esa presencia lo hizo sentir con tanto miedo, y lo peor es que tenía como algún efecto en el ambiente, porque la regadera que tenía agua fresca se empezó a convertir en un agua ardiente sin necesidad de haber movido nada de la llave. Tuvo que salir de la bañera rápido, la presencia se fue, y esa noche fue en la que yo sentí en mi casa que mi esposo había llegado y lo de las voces y todo eso. Lalo estaba demasiado cansado porque decía que esa cosa del hotel lo estaba como que drenando, pero cuando le hablé y le dije que rezara conmigo, entendió perfectamente que lo había dejado él para irme a buscar a mí. Después de que regresó narrador, fuimos a un par de misas de liberación, nos unimos más como pareja, y aunque en la casa Dogo de repente ha estado reaccionando como a cosas que no logramos ver, estamos seguros que no nos va a pasar nada.
Hay una magia muy poderosa que muy pocos han utilizado, y esa es la magia del silencio. Y en esta historia vamos a hablar de ella. Antes de contarte esta historia, te tengo que contar acerca de 3 personas: Licha, Martín y Andrea. Licha es una niña que tiene alrededor de 14 años. Lo que vivió, lo viene viviendo prácticamente desde que nació. Su papá se llama Martín y su mamá se llama Andrea. Martín es un tipo muy peculiar. Él tiene su propia empresa en la que se encargan de construcciones, pero si viera su físico, parece que es una persona que más bien se encarga de hacer la construcción. Es un tipo moreno que mide casi 2 metros. Está exageradamente fuerte, los hombros sumamente anchos y los brazos y el cuerpo entero está lleno de músculos sobre músculos. Es una persona impresionantemente silenciosa. Muy pocas palabras dice en el día. Sí dirige la palabra a las personas, pero dice apenas lo necesario. En muchas ocasiones lleva una libreta consigo, escribe lo que quiere decir y te lo muestra para que lo lees. Lo que ha hecho que a lo largo de su vida muchas personas crean que él está mudo. Por otro lado, Andrea, que justamente es la parte complementaria de Martín, una mujer bellísima. Mide 1,50, ligeramente y en algunos momentos de su vida un poquito regordeta, pero en muchos otros momentos, digamos, con un cuerpo muy fit, pero también en otros momentos muy delgada. Ella, digamos, que ha tenido una vida de estos cambios. Es una persona que le encanta platicar, que si te la topas en la calle y aunque no la conozcas, con que se cruce la mirada, te va a sacar plática. ¿Sabes qué es lo mejor y lo peor a la vez? Que te vas a quedar ahí porque platica bien sabroso la señora. Le encanta hacer que las personas pasen un buen rato. Siempre tiene algún comentario, algo que decir, y es de estas personas que son el alma de la fiesta. No pienses mal. No son esas personas que dices, ay, otra vez ya abrió la boca. No. Son de los que dices, oye, ya quiero llegar a la fiesta a ver con qué ocurrencia sale Andrea, porque es buenísima. O a todos los tiene asustados o a todos los tiene riendo, pero siempre tiene algo que contar y siempre lo hace bien interesante. Andrea, que en su juventud era inmensamente guapa y ahora que es adulta también lo es, pero entiéndeme, era inmensamente guapa. Era de estas chicas que detrás de ella tienen a más de 20 o 30 personas y donde se paran cualquier hombre o cualquier chica está detrás de ella. Ella se enamoró perdidamente de Martín. Pero hay algo muy extraño y es algo que no te he dicho. Que se entienda que lo que voy a decir no tiene que ver con discriminación, sino que tiene que ver con una observación, algo que normalmente ocurre. Nadie en la familia de Andrea entendía cómo le pudo poner los ojos a Martín, porque a Martín le faltaba un brazo. Así de simple. Y aunque era fornido, sumamente alto y tenía grandes hombros, no tenía su brazo derecho. Llegaba a la mitad del brazo, poquito arriba del codo, y era lo que tenía. Con esto no debemos de discriminar a nadie. Pero entiende esto. La familia de Andrea, que se jactaba de tener a la hija más guapa y más bonita, de repente estaba saliendo con el tipo que no tenía un brazo y era mudo. Sus papás, pobrecitos, tardaron mucho en entenderlo y le hacían la vida de cuadritos a la pobre Andrea y le daban peroratas y, mija, pero por favor, tú pudieras tener a alguien mucho mejor que él. Y ella nada más los volteaba a ver y decía, no, creo que ustedes no conocen a Martín y por eso dicen esas tonterías. Y desde chicuela ella se enamoró perdidamente de él y hasta la fecha son el uno para el otro, el amor de toda su vida y nunca han dudado en estar separados el uno del otro. Es raro porque tienen una relación tan profunda y tan bonita que no pareciera que Martín casi no habla. Pareciera que hablan con una profundidad tal que han hecho unos lazos tan lindos, tan profundos, tan sólidos por medio de la conversación, pero parece que hay muchos lenguajes en el amor. Pero esta historia no es una historia de amor, es una historia de terror absoluto, que tiene que ver con una familia que se quiere y que, gracias a que se querían y estaban al pendiente, las cosas no escalaron más allá. El día que Martín y Andrea comenzaron a tener esta relación, como te lo digo, en el círculo de Andrea nadie podía entender su decisión, en el círculo de Martín estaban impactados. Trataban a Andrea como una reina. La mujer se lo merecía. Era una mujer tan linda y de corazón tan bonito que se merecía todas las atenciones. Pero se esmeraba realmente la familia de Martín. Nunca había tenido un novio el muchacho. Y ahora que el muchacho traía a una chica tan bella que ya conocían porque esta mujer tenía fama de ser de las más guapas,
de una familia que estaba en cierta posición. No era de las más acaudaladas, pero una familia de cierto renombre. Estaban impactados y a él, tras bambalinas, lo felicitaban una y otra vez. Le decían, oye Martín, pues quién sabe cómo la miraste, pero ve, la tienes bien enganchada. Y Martín los volteaba a ver con una cara de, ustedes no entienden. Pero, vuelvo a decir, Martín silencioso, vivía a gusto. Tipo muy inteligente. Él estudia su carrera y mientras está en la carrera no le gustaba estar desperdiciando el tiempo y se metió a trabajar en la obra. Ahí es donde aprendió acerca de construcciones, pero estando dentro, no en teoría. Y aparte, como estudió arquitectura, cállate. El tipo cuando sale de ahí trae una práctica tremenda y tenía un aguante de pocos y traía un conocimiento brutal. 5 años después de haber salido de la carrera, le propone matrimonio a Andrea, ya tiene una pequeñísima empresa, pero lo conoce tanta gente del medio que las cosas empezaron a hacer rápidamente. Y era una persona de tal gallardía, un tipo que era tan serio en sus negocios, que nunca nadie dudaba de él y tenía una reputación impecable y perfecta. Es ahí cuando viene Licha. Licha es la que nos manda la historia y me dice, narrador, mi familia es una familia muy particular. Mi mamá es una cotorra parlanchina y mi papá es un monje muy silencioso. Yo a los dos los quiero y los quiero muchísimo. Mi papá es una persona que con la mirada te dice mucho y con su carácter se impone como no tienes idea. Si él se enoja, la gente se calla y no ocupa decir una palabra. Por cómo te ve y cómo pone de tenso el cuerpo, tú entiendes que ahí ya no te conviene seguir por ese camino porque se van a poner las cosas difíciles. Y entiéndeme, es una persona dulce, muy buena, pero tiene un carácter firme, determinadísimo como pocos. Y tú estás viendo a alguien que te puede escalar un cerro con una sola mano y no lo va a detener nada. Mi papá para mí siempre ha sido mi orgullo. Y tenemos una relación muy bonita, a pesar de que casi no habla. Es una costumbre que él tiene, yo nunca la había entendido. Quiero decirte que desde que soy pequeña a mí me pasaba algo raro, que conforme fui creciendo, a mí me empezó a dejar como una mala sensación. Mis papás me recuerdan que esto que me ocurre al día de hoy, y es, digamos, algo que no se va a ir, es como si fuera una enfermedad permanente, es algo de lo que tengo que tener mucho cuidado. Yo llegué a creer que estaba loca. Ellos me decían que se dieron cuenta desde que yo estaba muy chiquita porque empecé a dibujar. Y dibujaba unas rayitas negras y después dibujaba unas rayitas blancas. Y cuando me preguntaban qué era, yo decía huesitos. Y ellos no entendían. No teníamos mascotas en la casa, no sabían qué era eso, pero como veía muchas caricaturas, tal vez fue algo que vi ahí. Mi papá prestaba mucha atención y siempre me señalaba los dibujos y me hacía un signo con las manos como diciendo que levantaba las cejas, las arqueaba y movía las manos hacia los lados. Y yo entendía que me estaba preguntando por él. Ellos me cuentan que yo siempre decía huesitos, huesitos y señalaba. Y señalaba a veces una esquina, señalaba una habitación y me decían que mi papá se ponía muy tenso y se iba. Pero antes le encargaba a mi mamá que estuviera conmigo, que no me dejara. Cuando yo ya empecé a hablar más, les empecé a hablar acerca de un perrito que estaba en los huesos. Un perrito flacucho, 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 que le colgaba la piel de las patas, de la espalda, y que estaba ahí, y que yo le decía huesitos. Y yo les decía, huesitos es mi perrito. Y mi papá me ponía la mano en la cabeza, hacía que lo volteara a ver, y muy enérgicamente, muy contundente, me movía la cabeza de lado a lado, diciendo no, y me decía, amigo, no. Yo no entendía, mi papá no enfatizaba más. Las cosas fueron avanzando, fueron pasando los años, y es ahí cuando yo llego como a tercero, cuarto, quinto de primaria, no me acuerdo exactamente, que se empezaron a burlar de mí en el salón de clases. Nos piden un dibujo de nuestra familia. Yo dibujo a mi mamá, a mi papá y a huesitos. De eso sí me acuerdo muy bien. Yo lo veía, narrador, y me daba cuenta que los demás no lo veían porque a veces huesito pasaba al lado de las personas y las personas se hacían así en el brazo o en la pierna, pero nunca tocaban al perro, nunca se le quedaban viendo. Pues yo entendía que no lo veían. Cuando dibujé eso y me empezaron a cuestionar y yo les decía, es mi perro fantasma, fui la burla de la escuela. La maestra manda a llamar a mis papás y exigen que vaya a la psicóloga. ¿Cómo que tiene una mascota fantasma? ¿Qué clase de relación tiene con ustedes? Y vieras a mi papá,
con la mano debajo de la barbilla, viendo a la maestra con cara de aburrida y volteando a ver a mi mamá, y nada más le decía, no entienden. Y no decía una palabra más. Mi mamá se ponía a hablar con la maestra y le decía, bueno, maestro, usted sabe cómo son los niños, tienen mucha imaginación, no me pida limitar la creatividad de mi hija. Aparte, en estas edades es normal los amigos que son como amigos imaginarios. Por favor, déjela hacer, no está haciendo daño a nadie. Y no, cállate, mi mamá era para convencer a quien quieras. Pero la maestra le decía, no, son normas de la escuela. Ya hizo todo un alboroto en el salón. Y dice, yo indignada, narrador, yo indignada. Se habían burlado de mí, ese es el alboroto. Todos los niños empezaron a gritar huesitos, huesitos, huesitos señalándome y yo empecé a llorar, mugres, huercos, mugrosos. Y la señora viene y me dice que los alteré, vieja mensa. Yo estaba bien indignada y ahí me estaba aguantando las ganas y nada más mi papá me ponía la mano en la cabeza y me movía la cabeza diciéndome, no, aguántate. Cuando salimos de ahí, mi mamá me dio un abrazo y dijo, no van a entender, tranquila, tranquila. No sé cuánto tiempo pasó de eso. Pero eso me hirió muy feo. Yo sentía que sí estaba loca, que mis papás me seguían el juego, porque después empecé a ver, no recuerdo exactamente por dónde, pero empecé a ver que había problemas en la cabeza de personas y que se manifestaba haciendo que las personas tuvieran alucinaciones, vieran cosas ahí que no están. Y dije, a mí me está pasando eso y mis papás están teniendo condescendencia. Y me empecé a sentir muy mal conmigo mismo, me empecé a deprimir. Y fue ahí cuando un día ocurre algo muy raro en casa. Afuera de mi habitación veo que alguien pasa fuera del cuarto, yo me asomo y noto cómo se asoma una sombra, que es una sombra completa, una silueta, pero con unos ojos blancos. Y yo cuando veo eso, estoy pensando, sí me volví loca. Y esa cosa viene entrando a mi habitación y cuando entra, siento que el cuerpo se me pone rígido, 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 como si no lo pudiera mover. Pero yo estoy sentada en la cama, no me puedo ni hablar, ni gritar, ni nada. Estoy viendo eso cómo se acerca y sale de esta cosa como aforme unas manos que se veían como delgadas y huesudas, me agarran el brazo y me tiran una mordida. Yo no sé cuánto tiempo pasó, estaba tan asustada, pero tan asustada que perdí noción del tiempo. Y cuando logro gritar, que es lo único que me acuerdo, que estoy gritando, pero se me está desgarrando la garganta, llega mi papá corriendo, me levanta, me ve el brazo y rápidamente me lleva a la cocina y me avienta un montón de sal en el brazo, me tapa con un paño y me lleva al patio, prende unas cosas y empieza a hacer que haya como que un humo ahí y empieza a dar el humo alrededor mío. Yo no entiendo qué está pasando. Jamás en la vida mi papá había hecho algo así. Y de repente lo veo con un paño aquí rojo, moviéndose alrededor mío, haciendo como unos movimientos en su mano, poniéndome la mano en la espalda, en la frente, en el brazo. Y dije, mi papá es como un chamán. Y ya, fue toda la idea. Traigo como nociones muy confusas porque el impacto emocional fue algo muy grande. Sí terminamos yendo con la psicóloga porque tenía unos problemas nocturnos. Digamos que regresé a una muy tierna infancia, no lo podía controlar. Con el psicólogo me dice que eso pasa cuando han tenido como mucho rechazo, mucho miedo, o hay ciertas circunstancias como de mal manejo en la casa y que es una forma en la que el niño está demostrando como la incapacidad de sus padres para controlar. En fin, mis papás solo le seguían el juego al Señor. Y a mí me decían, mientras te sirva, vamos a seguir ahí. Tú nos dices si te sirve o no, ya sabes que nosotros estamos para apoyar. Esa es la voz de mi mamá. Mi papá con un abrazo me lo decía todo. Bueno, pasa como una semana cuando un día estando ya en casa, mi papá me habla, pero me habla con una voz y me dice, Licha, por favor, ven para acá. Nunca lo había escuchado decir tantas palabras juntas, narrador. Nunca. Me asusté, dije, está muy enojado. Bajé corriendo las escaleras nada más para decirle, sí, papá, ¿qué pasó? Lo noto a él preocupado, lo noto como un poquito desgastado. Mi mamá está sentada al lado de él, están en el comedor. Me señalan una silla y me dicen que por favor me siente. Mi mamá comenzó diciéndome algo y esa noche creo que va a quedar marcada para toda mi vida. Mi mamá me dice, hija, creo que estás ahorita en edad para que sepas esto. Este es el momento que tienes que saber algo que no se va a ir nunca, que va a pasar siempre, que debes de tener cuidado. Mi papá habla, pero está hablando, narrador, de una manera en la que hasta parece que le duelen los huesos
como si no estuviera acostumbrado a mover tanto la mandíbula. Y me dice, Licha, ¿cómo ves a Huesitos? Y me le quedo viendo, papá. Y le digo, ¿estás bien? Me detiene con la mano, señala a mi mamá. Mi mamá dice, respóndele por favor a tu papá, que cómo ves a Huesitos. Y yo les digo, no lo estoy viendo. Y mi papá otra vez como moviéndose la mandíbula. Revisa, por aquí está Huesitos, lo siento, ¿cómo lo ves? Y veo otra vez donde se toca la mandíbula como acomodándosela. Y es donde me viene a la cabeza, oye, tal vez mi papá tenía una fractura de toda la vida y yo ni sabía y por eso casi no habla. Y yo de tonta creo que pues es su forma de ser y es otra cosa. Y mi cabeza se empieza a revolucionar y me distraigo. Y mi mamá me dice, por favor pon atención, es muy importante. Busca a Huesitos, tu papá dice que está por aquí. Y entonces yo le digo a mi mamá, ya mamá, yo sé que son alucinaciones. Y mi papá rápidamente alza la mano, me agarra mis dos manitas y me ve a los ojos, pero con una ternura y me dice, no lo son. ¿Dónde está Huesitos? Velo. Y yo, narrador, sentí el corazón en las manos, porque era un momento muy, muy raro para mí. Volteo, narrador, para una esquina y veo que entre las sombras se estaba ocultando Huesitos. Y como ya le presté la atención, como ya lo vi directo, lo veo salir y Huesitos ya no era Huesitos. Estaba como más gordito. Ya no tenía la piel en los huesos. Y entonces me asusto porque se ve como si hubiera comido durante semanas y muy bien. Y mi papá es el que me dice, no está en los huesos, ¿verdad? Yo lo volteo a ver y ahora soy yo la que le muevo la cabeza diciendo que no. Y me dice, él se llevó mi brazo, no es tu amigo. Mi papá se le queda viendo a mi mamá, con la cabeza le señala para que ella me explique. Y ella, muy como consternada, contrariada, como incómoda, me dice, hija, tienes que saber la parte oscura de la familia. Tú no conoces al abuelo, al papá de tu papá. Y yo le digo, no. Me dice, no lo conoces porque no queremos que lo conozcas. Tu abuelo no es una buena persona. Y él hace muchos años, muchos años, se dedicó a estafar personas. Se hacía pasar por brujo, por curandero. Y decía que hacía tal o cual cosa para ayudar, empoderar y traer cosas a la gente. Ve tú a saber. Tu papá en ese entonces ni siquiera había nacido. Pero cuando nace tu papá, nadie sabe exactamente qué pasó, pero tu abuelo empezó a cobrar mucha fama y decían que realmente era un brujo poderoso. La abuela siempre ha dicho, y si le preguntas te lo voy a decir, que era un viejo estafador. Hasta que lo dejó de ser, te va a decir. Porque de repente el abuelo empezó a vestirse diferente, a hablar distinto. Y si ya antes no era buena persona, ahora aparte de mala persona, estafadora, era malvado. Y tenía algo en la forma de ver, en la forma de hablar. Cuando yo conocí a tu papá, ese señor ya no estaba en la familia, ya se había ido lejos. Pero tu papá cuenta que él cuando era muy pequeño, cuando él tenía alrededor de 3 años, comenzó a ver a Huesitos. Yo ya sabía esa historia. Un perro que está prácticamente en los huesos, que él lo seguía con la mirada, en ocasiones lo veía gris y en ocasiones un poquito más oscuro, y que siempre estaba ahí como vigilándolo. Y él tuvo la mala idea de creer que Huesitos era su amigo. Así es que en muchas ocasiones intentaba acercarse, acariciarlo, tener como este momento de mascoto, de dueño con mascota, le dejaba croquetas, le ponía juguetes, intentaba interactuar con Huesitos. Pero un día, tu abuelo regresó a la casa. Cuando vio a tu papá, se empezó a reír y dice, veo que sí va a funcionar. Tu papá notó que él no estaba viéndolo a él ni siquiera conocía a ese señor como bien, no lo reconoció, pero notaba que veía a un lado de tu papá. Cuando tu papá voltea, ve que Huesitos está aquí al lado, pero tiene la lengua afuera y está jadeante, nunca había hecho eso. Entonces se le hace raro y voltea a ver al señor y le dice, va a dolerte como un pinchazo nada más. Y esa noche cuando se fue a dormir, dice que en medio de la noche sintió que algo lo agarró del cuerpo, se le quedó el cuerpo rígido, y Huesitos, estando en la habitación, se quedó en una esquina. Cuando de él salían varias sombras de ojos blancos, se le arremolinaron en el brazo y empezaron a masticarlo. Era como si de alguna forma le hubieran anestesiado porque no sentía tanto dolor, pero era horrible lo que veía. Y una vez que se despertó en la mañana, era como si le hubieran cauterizado.
No había rastros de sangre, no había nada, solo quedaba lo que tú logras ver ahí. Huesitos había cambiado. Y a los 2 días de eso, se veía como un perro muy fuerte, muy choncho. Su mamá había buscado maneras de proteger a su papá y le empezó a enseñar cosas, lo empezó a llevar con personas, le enseñaron a hacer cosas con sales, cosas con plantas. En fin, tu papá jamás quiso dar estos servicios. Él empezó a trabajar en cosas que tuvieran que ver con construcción porque se dio cuenta que si Huesito se le volvía a acercar, su carácter, su fuerza, era lo único que iba a hacer que Huesitos no pudiera darle otra mordida. Porque entendió algo. El día que vio a su papá, sintió que dentro de él lo invadió una tristeza. Y ese Huesitos es la forma en la que te deposita, te deja como algo dentro de ti, que si lo dejas germinar, después te transformas en su presa. No sabemos exactamente qué es. Jamás hemos hablado con tu abuelo. Pero tu abuelo empezó a agarrar más fama después de que tu papá perdió el brazo. Y justamente antes de que nacieras, cuando yo estaba embarazada, estaba en una tienda. Cuando tu abuelo llegó, me puso su mano en la panza y dijo, también la va a visitar a ella, y se fue. El día que dibujaste los palitos en las hojas, entendíamos que Huesitos iba a regresar. Así es que, hija, te tienes que fortalecer en tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo, porque Huesitos no se va a ir, y si te descuidas, tú vas a ser su presa. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de despedirme, permítanme decirles algo. Querida familia nocturna de Mérida, Cancún, Puebla, Pachuca, Metepec, Querétaro, Saltillo, Torreón, Aguascalientes, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Tuxtla, Ciudad de México y Monterrey, vayan ya a nuestras redes oficiales a separar su boleto, porque no me gustaría que la oscuridad los devore. Y esperemos que aún tengan un lugar para que puedan estar allí, en su ciudad, en esta oscura fogata de historias. Pero una vez dicho esto, gracias por haber estado aquí. Prepárate, porque si este episodio estuvo aterrador, el próximo jueves no estás preparado para lo que viene. Pero bueno, una vez dicho esto, te deseo que tengas bonita semana y de aquí hasta que nos veamos el próximo jueves, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye. Narrador, las historias fueron bien buenas. De hecho, me dejaron como la piel chinita, pero otra. ¿Es en serio otra? ¿Pero si fue suficiente? Tuvieron aterradoras, pero nunca es suficiente. Otra. Bueno, te tengo una, pero tiene que ver como con sucesos súper extraños que le pasaron a una persona de la familia nocturna. Okay. Esta historia está muy rara por todo lo que tiene que ver en torno a estas situaciones. Está la gran duda de las gentes de los que creen en lo paranormal. Me incluyo y al mismo tiempo pongo un medio pie afuera porque me gusta a mí analizar más que concluir, pero no deja de ser esto sumamente extraño. Hay una chica que se llama, vamos a ponerle de nombre, Marta, solo por ponerle un nombre. Y Marta tiene 3 sucesos que ha vivido que son súper extraños. Tiene que ver un poco con la forma de ser de Marta. Marta es como, es de estas personas que no les gusta estar analizando todo el día ni sobrepiensan ni nada. Las cosas, mira, como pasen para el frente. Lo que le ocurre, lo siguiente que hace Marta es aceptarlo y estar actuando en consecuencia. No le da vueltas. Por eso, probablemente, no se asusta nada. Pero no tiene que ver con que no sea de miedo. Tiene que ver con esa forma de ser como tan reactiva. Ella recuerda, es que está súper extraño. Desde que ella tiene 11 años hasta que tiene 16 años, se vuelve muy amiga de una persona anciana que no debería de ser anciana. Ahorita me vas a entender. Era una vecina que era la mamá de una amiguita de ella, que fue muy linda y muy dulce con ella toda su infancia. Pero de los 11 a los, 15, 16 años, fue demasiado cercana y se transformó como que en su gran amiga. Es una persona mayor. Es una persona mucho mayor que ella porque era una niña. Pero platicaban, se empezaban a contar como que los chismes del día a día. Llegó un momento en el que la hija de esta señora estaba celosa de su mamá porque decía, no, pues ya viene más a visitarte a ti que a mí. Ya estás jugando más con ella que conmigo. Pero había algo, como que un vínculo muy bonito. La mamá de esta amiga tenía bastantes más hijos. Eran de estas familias extensas, te estoy hablando que tenía cerca de 9 hijos. Entonces, tienen muy bonita relación. Pero te digo que era una persona
adulto mayor, una anciana, cuando no lo debía de ser. Porque es hasta que ya es mucho mayor, esta Marta, que se entera que esta persona por ahí tenía unos 43 años. Pero se veía como de alguien de 70 y tantos. Muy cansada, jorobadita, el cuerpo se veía hasta como reducido, sin energía. Le tenía mucho cariño, pero para ella no fue una sorpresa cuando simplemente un día ya no despertó. La había visto en esos añitos cómo iba deteriorándose mucho, pero te vuelvo a decir, Marta no sobrepiensa, no es de estar analizando, entonces no dijo, ay, debe de tener una enfermedad crónica no degenerativa. Nada, solo estaba con, mira, pues está viejita, y listo, y es mi amiguita viejita, mi amiguita viejita, y ya no se cuestionó con, oye, de repente las canas casi de un mes para otro aparecieron todas y nada de eso. La familia de esta señora entra en duelo y Marta también, pero no por una situación social, no era como que, ay, pobrecitos, iban a extrañar a su mamá. Ella extrañaba a su amiga genuinamente. Ay, pobre de mi amiga, pero yo sé que está bien. Y cuando le preguntaba a la familia de que, ¿por qué sabes que está bien? Porque ella me lo ha dicho, que está bien, que ya todo está bien. Y no se lo preguntaba. Y me cuenta Marta y dice, esto me pasó durante casi año y medio. Después de que fallece esta señora, todos le están llorando. Y yo decía, es que qué personas tan tontas, ¿por qué la lloran tanto cuando pudieran estar conviviendo con ella como lo estoy haciendo yo? Porque cuando me quedaba en las tardes ahí en la casa y prendía la televisión, ella en el último año me venía a visitar para ver juntas la novela. Y ahora que ya no estaba, yo prendía la novela porque la novela me gusta. Y de repente llegaba ella y se sentaba al lado mío. Y nos poníamos a ver la novela. Y volteaba y me le quedaba viendo y le decía, pues no, que ya no ibas a estar aquí. Y me decía, pues es que me gusta la novela. Y le decía, pues nos quedamos viendo. Nunca me quedé dándole vueltas si yo lo estaba alucinando o no. Para mí era de lo más normal del mundo. Pues ella venía, tenía esa costumbre, la sigue teniendo. Hasta que un día entra mi hermana mayor, que me lleva casi 10 años, entra, abre la puerta, la escucho y me habla y me dice, Marta, ¿con quién andas? Y yo le digo, aquí con mi amiga. Se escucha la puerta del baño, sale del baño, se asoma y me dice, ¿dónde quedó tu amiga? Y le digo, pues aquí está. Y en eso que casi se infarta, porque la siento y ella me dice que lo vio hundido, pues yo sigo viendo a la señora ahí al lado mío, y me dijo que sí, que cuando ella entró, vio y me describió la ropa con la que estaba ese día la señora ahí en la casa. Y era una señora mayor, el cabello cano y todo. Entonces dije, pues sí, pues la señora me visita para mirar de lo más normal. Pasan los años, la señora un día, yo le digo, oye, ya estuvo bueno. O sea, de repente estoy aquí en la casa y andas en la casa en la noche, y yo cuando voy a dormir, y ahí vas y te sientas al lado mío, y déjame también descansar. Y la señora me dice, ¿y pues yo qué hago? Y le digo, pues también ya vete a descansar, pues si tú ya te moriste. Y la señora como a los 2, 3 días se me aparece en la vida real y me dice, bueno, te quiero decir algo. Tú me vas a dar un nieto, me vas a dar un nieto, y va a ser con uno de mis hijos. Y yo le digo, ay, no, hombre, si están bien feos. Y la señora se va, y se va era muy inexpresiva. En la vida real no, pero ahí sí. Pero yo le digo, no, hombre, no me estés echando la sal ni nada de eso, pues son también feos los tipos. Y como al año de eso, que me empieza a cortejar su hijo menor, y que se me hace bien guapo, a mí ya se me había olvidado lo de la señora. Y que me embarazo a los meses, nos casamos por el niño, tenemos el niño, y después ya nunca pude tener hijos. Y le di solo un nieto a la señora. Y yo decía, oye, que mira qué casualidad. Y pasa el tiempo, y fallece una tía, y era una tía a la que queríamos toda la familia mucho, 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 mucho. Y mi familia era muy religiosa, y yo más o menos, la verdad es que yo como que no les entendía. Y están ahí todos rezando el rosario, y una de la tía con unos golpes de pecho, y unas primas ahí todas lloronas, y yo lo digo en serio, pero lo digo en broma, que les digo, ay, estuvo bueno. Si le creen tanto a Diosito, yo no entiendo por qué se ponen tan tristes, se supone que después de esto hay otra vida. Es más, en lugar de estar chillando, deberían de pedirle que se manifieste de alguna manera para que sepan que la tía ya está bien. Dice, y apenas termino de decir eso, todos en silencio, viéndome con una cara de huerca imbécil, y yo nada más dirigiendo las miradas como, pues es lo que yo pienso, aguántense. Se abre la puerta de la entrada y viene entrando una prima, pero así con los ojos desorbitados, con una cara muy impactada, y nos dice, se me acaba de aparecer un ángel.
Y todos como que, ¿qué te pasa? Y nos cuenta que cuando viene llegando a la casa, ve afuera de la casa, sentada en una piedra que ahí está en el camino, un tipo, un muchacho, más o menos de unos 20 años, con el cabello rubio y chino, todo vestido de blanco, sentadito viendo hacia la casa. Y entonces yo me paro al lado de él, me dice la prima, y le digo, pásale. Y él nada más me sonríe y me transmitió mucha paz. Y fue como si hablara. Y abro la puerta y dije, vi un ángel. Y donde volteo ya no hay nadie ahí. Y entonces me dice Marta, pues es que todo se manifestó, pero yo no los entiendo porque después de eso todos otra vez chillando. No, yo no los entendía. Pero eso sí, sí me pasó algo de miedo. Y sí, por eso estas cosas que veo de repente no sé si son buenas o malas. Me mudo a una casa con mi marido y con mi niño y no pudimos estar ni siquiera un mes. En la casa en la que me mudo todavía no firmábamos el contrato, era de una amistad, le habíamos dejado un dinero, pero no le habíamos completado lo que faltaba. Y la primera noche que nos quedamos ahí, yo escucho ruidos en el baño. Cuando voy saliendo de mi habitación para ver qué pasaba, se abre la puerta del baño y una mujer así descarada, sin ropa, sale de ahí, lleva como un turbante en la cabeza, pero me está dando la espalda. Y le digo, ay no, Chuchita, esta no es tu casa para que andes así. Y voy caminando para darle la vuelta y cuando me paro enfrente de ella, que le estoy otra vez viendo la nuca con el turbante. Y dije, esto está muy raro. Me doy media vuelta, prendo las luces, no hay nada. Toda esa semana, todos los días se me aparecía. Mi hijo no podía dormir y estaba llore y llore y llore y llore. Y dije, de esta casa nos vamos, aquí hay algo malo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero esas cosas se me aparecen. La Chuchita descarada. La Chuchita descarada. Así es que, miren, querida familia nocturna, si les gustó la historia de la Chuchita descarada, ahí me lo hacen saber en los comentarios. ¿Te gustó la historia? Gracias, narrador, sí. Familia nocturna, nos estamos viendo y como ustedes ya saben, fogatas en tu ciudad, fogatas en tu ciudad, fogatas en tu ciudad, en tu ciudad, en tu ciudad. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos el jueves en el episodio más aterrador. Bye, bye.